En ambos casos vimos los dos reproches, el reproche de Marta a Jesús, porque no reprende a su hermana que la vaya a ayudar, y el reproche de los discípulos en el mar de Galilea hacia Jesús porque no pone cuidado, no pone, como si no estuviera preocupado por ellos que se van a morir, ¿no? El relato de hoy día está conectado con esos dos relatos. Quiero leérselos, y es muy cortito, es un relato de Jesús en una de sus experiencias de servicio a la comunidad o de su caminata por tierra de Palestina. Dice así: una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Esa es la pregunta clave de hoy día. ¿Qué quieren ustedes que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Vamos a centrar nuestra atención en esta pregunta de Jesús, que no es una pregunta a cualquiera, ¿no? No sé si ustedes saben, pero gran parte de la pedagogía de Jesús en los evangelios se basaba en preguntas. Hay más de 300 preguntas hechas por Jesús en los evangelios. O sea, era un personaje que usaba la pregunta como recurso pedagógico fundamental. En este relato en particular, vamos a tomar esa pregunta y la vamos a hacer nuestra. Primero, reflexionando en por qué Jesús le pregunta a dos ciegos si él se da cuenta que están ciegos, ¿no? Él sabe que están ciegos. Pero ¿por qué cuando se acercan a ellos pidiendo ayuda, por qué les pregunta? Es como de perogrullo, ¿no? Es como obvio la necesidad de estas personas. Entonces, ¿por qué lo hace adrede? ¿Por qué adrede pregunta? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y la pregunta es muy importante, porque de alguna forma está diciéndonos Dios a través de Jesús que la salvación es algo que se construye entre Dios y nosotros. Sí, Dios sabe, obviamente que sabe lo que necesitamos, pero está interesado en que haya una búsqueda interna de nuestra propia necesidad. Y es en eso donde a veces fallamos. De hecho, los evangélicos somos, por norma general, dados a dar respuestas fáciles. Es como que siempre supiéramos lo que la gente necesita. Pero Dios, sabiéndolo, Él aún así nos pregunta, como diciendo: yo quiero saber de tus labios, quiero saber del propio constructo tuyo, ¿qué es lo que te falta? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que te falta para sentirte salvado? Es un poco el constructo que Jesús le quiere que ellos trabajen en sus corazones. En el caso de estos dos ciegos, ¿no? Y ellos dicen que recobremos la vista. Y dice que Jesús, movido a compasión, les sanó. Entonces yo creo que ahora les invito a ustedes que hagamos el mismo ejercicio. Dios nos pregunta a nosotros, Jesús nos pregunta a nosotros. Hoy, en el siglo XXI, en crisis de pandemia, ¿cuál es la necesidad que ustedes tienen hoy? ¿Cómo la describirían? Si tuvieran que hacer ese ejercicio, si todos nosotros que estamos aquí hoy día tuviéramos que hacer ese ejercicio, hacernos la pregunta. Jesús nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y ustedes tuvieran que, como tarea, elegir solo una, englobar en una sola palabra o en una sola necesidad la más importante de todas. Aquello que ustedes consideran que es lo que les falta ahora en este momento. ¿Qué sería esa necesidad? Ahora bien, dependiendo de cómo definamos esa necesidad, es que vamos a demostrar de alguna forma cómo estamos creciendo en nuestra espiritualidad cristiana. Porque nosotros somos creyentes, ¿no? Creemos en Dios, creemos que Él está aquí, creemos que Él escucha nuestras necesidades, nuestros clamores. Pero Dios nos está invitando a que nosotros hagamos ese ejercicio espiritual de definir nuestra necesidad, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere suplir nuestra necesidad más profunda. Ahora, ¿en dónde radica la mayor parte de nuestros errores cuando se trata de definir nuestras necesidades? Es que nosotros por lo general nos quedamos en los síntomas. Por ejemplo, piensen rápidamente en este momento en qué cosa les preocupa o qué cosa consideran ustedes que es una necesidad. Yo acá tengo anotado, por ejemplo, algunas cosillas aquí en este cuaderno. Puse
necesidad de perdón, de paz, amor, salud, por poner algunas. Ustedes pueden poner las que ustedes quieran ahí, ¿no? Pero como suele ocurrir con toda enfermedad, los médicos empiezan por los síntomas para luego ir a lo más profundo del ser, de lo que está generando ese síntoma. Cuando solo nos quedamos en los síntomas con Dios, de nuestra necesidad, nunca Dios toca en la profundidad de nuestra necesidad, que es lo que debería ocurrir, ¿no? Muchas de las cosas por las cuales hoy sufrimos, las perpetuamos, las seguimos sufriendo, muchas veces seguimos pasando por las mismas necesidades porque nunca Dios llega a lo profundo de nuestro corazón. Entonces yo acá en este dibujito, no sé si alcanzan a verlo, y tracé líneas desde los síntomas arriba, de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Lo que Dios nos está invitando a hacer a través de la pregunta de Jesús es profundizar la raíz y llegar a nuestra necesidad más profunda. Lo que generan estos síntomas. Por eso que la pregunta de Jesús es tan linda, es tan hermosa, porque nos está invitando a que nuestra recuperación, nuestra salvación integral, nuestra salvación más profunda, la construyamos juntos, a través del ejercicio nuestro. Y esa es la tarea para esta semana, en un espíritu de oración, en un espíritu de meditación de las Escrituras, que podamos descubrir cuál es nuestra necesidad más profunda, aquella que está generando las otras necesidades, los otros síntomas que nosotros vemos, con los cuales sufrimos. Y esto me llena de gozo, a mí me alegra el pensar que creemos en un Dios así, en un Dios que camina con nosotros, que nos invita a descubrir juntos qué es lo que nos está dañando. Llegar a la necesidad más profunda es la meta nuestra, de nuestra espiritualidad cristiana. Y para eso necesitamos tiempos de soledad, de meditación, de oración, de meditación de las Escrituras. También nos ayuda la comunidad a eso. Y de hecho, una prueba de ella es que estamos reunidos acá hablando sobre esto. La comunidad es súper importante. Yo les invito a que esta semana, independientemente de cuáles sean las cosas que nos estén afectando en nuestra vida o a nuestros seres queridos, a que nosotros profundicemos en nuestras necesidades, con la ayuda del Espíritu de Dios, con la gracia de Dios. Dios nos pregunta a través de Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti, Gloria, Oriel, Betty? Dios está interesado en hacer cosas por ti. Pero no nos quedemos los síntomas, profundicemos más. Mire, y algunos textos nos ayudan a entender cuál es esa necesidad más profunda. Por ejemplo, Jesús dice a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Ahí hay una pista, ¿no? Como para ir descubriendo cuál es nuestra necesidad más profunda. Cuando demos con la necesidad más profunda y digamos, wow, esta es la necesidad de la cual generan todas las demás necesidades. O sea que esta es la que tengo que trabajar. Allí es donde tengo que focalizarme. Si suplo esa gran necesidad humana central, la más esencial de todas las necesidades, si yo la descubro en un ejercicio con Dios, entonces todo lo demás se va a comenzar a llenar de una luz especial, de una vitalidad especial. Así que les animo a que esta semana trabajemos en eso. Y gracias a Dios que tenemos tiempo, ¿no? Que tenemos buen tiempo para pasar con el Señor, para pasar con las Escrituras, para dialogar a medida que vamos caminando o trabajando, sea lo que sea que estemos haciendo, que Dios nos ayude a redescubrir. En el relato de Marta y María, con esto quiero terminar, en el relato de Marta y María, Marta está turbada por muchos quehaceres, porque está focalizando el suplir una necesidad de querer demostrar por sus acciones ganar el amor de alguien o de los demás, tratando de vivir tal vez para agradar a los demás. Y Jesús le responde, dice, Marta, Marta, turbada estás. Dice, María ha escogido, dice, solamente una cosa era necesaria a propósito de necesidad. Solo una cosa era necesaria y María ha escogido la mejor parte. No sé si logran darse cuenta de las dos cosas que están ahí presentes. Marta, por un lado, tratando de solucionar una necesidad interna, de afecto tal vez, de que estén preocupada por lo que está haciendo, de valoración, no sé. Dice María, está a los pies de Jesús, escuchando. Y dice Jesús, María escogió bien, porque María se focalizó
en la necesidad más profunda. Solo una cosa es necesaria, todas las demás no lo son. Si hay una sola cosa necesaria, si hay una sola gran necesidad fundamental, esa es la que hay que suplir. Y María escogió la mejor parte. Ahí hay otra pista. ¿Se fijan o no? Al igual que Juan 14:6 cuando dice, sin mí nada podéis hacer. Hay otra pista maravillosa para encontrar cuál es nuestra necesidad más profunda. Repito la pregunta de Jesús a los ciegos. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Que Dios nos ayude esta semana, hermanos. ¿Qué les parece si terminamos con un tiempo de oración? Yo quiero pedirle a Gloria que nos dirijas en este tiempo de oración, tal vez poniendo esta tarea para esta semana. No es una tarea fácil porque tiene que ver con indagar muy en lo profundo de nuestros corazones y hacernos la pregunta, ¿cuál es el vacío más grande que hay dentro? ¿Cuál es la cosa que más me hace sufrir? Tiene que ver con la ayuda de Dios, profundizar en el conocimiento de nosotros mismos a través de la gracia de Dios. Gloria, por favor, dirígenos en este tiempo de oración.